Muy buenas tardes todavía. Muchas gracias a la mesa directiva de la Academia por la posibilidad de presentarle a ustedes algunas de las ideas que pensamos están sucediendo, han sucedido y que consideramos que en el futuro tengamos mejores soluciones. Así que la historia es importante conocerla. Aquí están viendo lo que fue el viejo hospital de nutrición. Después hubo cambios, el doctor Campuzano, después fue el doctor Donato Alarcón Segovia, después fuimos nosotros, el doctor Kersenovich, etc. La historia no hay que olvidarla porque, como ustedes ven, la fundación de los institutos fue un parteaguas en la historia de nuestro país, modificó la medicina del siglo XX sin duda, y aquí ven las fechas. El primero fue el Hospital Infantil de México en 43, cardiología en 44, aquí está mal, y en 46 fue nutrición, Instituto Nacional de Cancerología en 43, el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, el ISSSTE en 1959, y como hemos visto cierto deterioro, por ejemplo, en la investigación que tenía el Centro Médico Nacional, que era un ejemplo nacional en medicina, como lo fue también el 20 de noviembre en su momento. Por lo tanto, hay 13 institutos nacionales de salud, hay 5 hospitales federales de referencia, entre los que fueron los pilares en el siglo XIX, como el Hospital Juárez, o en el siglo XX a inicios, que fue el Hospital General, y posteriormente el Hospital Manuel G. González. Y después se crearon lo que se llaman los 6 hospitales de alta especialidad, que fueron del Bajío, Centro Regional de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Ciudad Victoria e Iztapaluca. Les puedo decir que tengo el conocimiento porque yo participé como vocal en las juntas de gobiernos de varios de estos hospitales que funcionaban extraordinariamente bien en el país, lo cual ha sido una lástima de lo que está pasando. Ahora les quiero mencionar algo. Todo el mundo habla de las muertes que hubo y yo les quiero hablar del impacto que hubo el haber convertido a nutrición en hospital COVID. Aquí pueden ver las consultas que había en 2019, que prácticamente bajaron a lo mínimo en los años de la pandemia porque no nos permitían atender a los pacientes de nuestra institución. Esto realmente fue otro de los grandes errores que hubo en nuestro sistema de salud con el secretario, el subsecretario y el coordinador de institutos del sexenio pasado. Sin duda hicieron un daño importantísimo a la institución. Por ejemplo, en rayos X, aquí pueden observar cómo disminuyeron casi todos los estudios a menos de la mitad, incluyendo las mastografías. Se acabó la presencia del diagnóstico temprano del cáncer de vejiga porque no permitían que hiciéramos esto. Pero vean algo que al doctor Wolper le va a interesar. Los trasplantes antes de COVID, de los gubernamentales, eran el 65% de los trasplantes y en lo privado era el 35%. Durante el COVID, los gubernamentales bajaron al 36% y los privados al 64%. Esto está publicado en el Transplantation por si alguien quiere ver más cosas. Pero fíjense, riñón, 89% de disminución gubernamental, 57% en privado, córnea, 88%, hígado, 90% menos en los gubernamentales y 35% en los privados. Así que el impacto en los trasplantes también fue brutal. Algo interesante en la cirugía fue
que a pesar de que no se operaban prácticamente casos durante más de 2 años y medio, la cirugía empezó a incrementarse porque hubo un sistema interno que modificó que los cirujanos tuviéramos un piso. Para la gente que a lo mejor ha estado en nutrición sabe que los sectores de hospitalización estaban fundamentalmente dominados por medicina interna, y aquí el giro que se dio durante la pandemia, que fue muy interesante, es que los cirujanos tuvimos un piso y nosotros manejamos el piso y disminuimos en forma muy importante las estancias de los pacientes, y como ven, estas son de las pocas cosas que hemos recuperado en el tiempo en lo que es la cirugía. ¿Qué pasó con la investigación? Bueno, como ustedes ven, todo lo que fueron maestrías, que había 26, bajó a menos de la mitad, igual los doctorados, igual que las tesis concluidas. Pero esto es una cosa muy interesante que quiero que vean. Miren, este es qué producen los 16 hospitales que son los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia. ¿Qué producen en investigación? 3,630 publicaciones por año. Aquí les puse en 2024 590, porque ese fue el dato que me dieron de nutrición en últimas fechas, así que en nutrición avanzó todavía un poco más. Pero vean la importancia que significan los institutos y estos hospitales en la producción científica. ¿Qué tenemos en nutrición? 25 cursos de especialidades, directas e indirectas, que hacen un total de 472 residentes, 44 cursos de alta especialidad, 117 asistentes. Pero vean esto que es muy interesante, egresados. El día de mañana egresan 138 médicos especialistas de alto nivel y 117 de los cursos de alta especialidad. ¿Quién les va a dar empleo? Problema gravísimo en nuestro país, en donde vamos a desperdiciar el recurso humano, que es algo fundamental para que nosotros podamos progresar. ¿Qué hay más en enseñanza que es interesante? ¿Por qué somos nacionales? En el instituto rotan 506 médicos residentes provenientes de todo el país. Hay 13 cursos de pregrado en los que participan 414 alumnos y 66 profesores, siendo fundamentalmente la Universidad Nacional a lo que estamos nosotros ligados. 82 pasantes de medicina, el Centro de Destrezas, que fue uno de los primeros que se hicieron en Latinoamérica, tiene 124 cursos y 31 prácticas con 2,457. El índice de conclusión en la formación de residentes es del 99.3%. La matrícula de la Escuela de Enfermería actualmente tiene 96 alumnos y ha avanzado a la licenciatura, que esto es una cosa también muy importante que sucedió. ¿Cuáles son las propuestas? Que los 13 institutos nacionales de salud, así como los 6 hospitales de alta especialidad y los 3 federales de referencia, deben permanecer con su autogobierno que tienen en la actualidad en la Secretaría de Salud. A la Secretaría la han desmantelado. Y ya vimos ahora que el IMSS Bienestar tomó los de alta especialidad y ha sido un verdadero fracaso. Es un INSABI en potencia. ¿Y por qué? El fin de semana seguramente vieron el periódico donde Iztapaluca protestó, León protestó, Oaxaca protestó. Todos estos son hospitales que funcionaban muy bien y que ahora que lo tomó IMSS Bienestar ha sido un verdadero desastre. Crear comités de expertos de las academias de medicina y cirugía y Fonsalud. Fonsalud tiene un programa muy interesante que el doctor Narro hizo un seminario y realmente hay gente muy valiosa, gente joven, porque son menos de 40 años. Y les puedo decir que los programas que han elaborado y en lo que han destinado gran parte de su tiempo
ha sido en ver cómo mejoran la salud. Allí está otra propuesta. Incrementar el presupuesto de salud por arriba del 3% y retomar a los expertos en compras de medicamentos. Si los mexicanos, el grupo médico, no nos unimos a restituir lo que hemos perdido durante el último sexenio, no vamos a tener ninguna otra oportunidad. Así que incorpore, tenemos que hacer de las academias y los médicos que propongamos las cosas más importantes que podemos cambiar en la salud de este país. Muchas gracias.